tal amigos, hermanos en la luz? Bienvenidos a este su canal de Gladiador Apóstol. Como siempre, tocando temas muy relevantes, muy importantes de las enseñanzas superiores de Jesús, de la espiritualidad, de metafísica profunda, metafísica avanzada. Les agradezco mucho, en primer término, a todos los que se han suscrito y a los que no se han suscrito, les pido de todo corazón que se suscriban porque de verdad, no se van a arrepentir, va a haber muchos videos, miles de videos, como siempre, con ustedes. Quiero hacerles antes de entrar en materia de las enseñanzas superiores de Jesús, quiero hacerles una pequeña, reflexión. Ya hemos tocado en varios videos anteriores, sobre la reencarnación. Por ahí, en el YouTube también hay un famoso doctor español, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, el doctor Manuel Sáenz Segarra, que es un doctor, ¿verdad?, que tiene su propio canal y habla de las experiencias que tuvo con varios pacientes y los pacientes que le narraron pues sus experiencias después de la muerte, ¿verdad? Y debido a eso, pues se puso a investigar y pues ha acabado estudiando profundamente las ciencias, específicamente la mecánica cuántica. Y ha llegado a la conclusión, después de investigar, entrevistando a científicos actuales, estudiar profundamente a Immanuel Kant, a Einstein, Stephen Hawking, a varios científicos teóricos, y ha llegado a la conclusión de que efectivamente se comprueba, ¿verdad? Científicamente la existencia de Dios, se comprueba la reencarnación de manera científica a través de hipnosis, con muchos pacientes que le han hecho hipnosis, algunos expertos en esta materia, y platican, comprueban efectivamente sus experiencias en otras vidas pasadas. Bien, ¿por qué toco el tema de la reencarnación? Porque efectivamente, como él dice, y estoy totalmente de acuerdo porque yo lo comprobé en las enseñanzas que recibí, también mi experiencia después de la muerte en un SM que tuve, que efectivamente uno reencarna muchas veces. Es verdad, es verdad, que no se puede discutir porque hay pruebas contundentes. Y yo soy un testigo de ello, de que, pues, yo también me acuerdo de muchas cosas que tuve en vidas pasadas, en otros lugares del mundo. Y, se comprueba que no es una, o 2, o 3 reencarnaciones, son miles de reencarnaciones. Pero aquí viene, lo interesante. Y, uno se pregunta, ¿verdad? Se han preguntado ustedes, como yo y muchos hermanos en la luz, ¿por qué unos nacen en familias muy pobres, otros nacen en familias, digamos, clase media, y algunos en una clase muy acomodada, ¿verdad? Muy ricos, muy ricos? ¿A qué se debe que algunos nacen con tantas comodidades y otros con tantas dificultades, tanta pobreza, tanta miseria? Y que predomina la mayoría en el mundo, ¿verdad? Más pobreza que abundancia, que riqueza. Eh, pues bien, hermanos, muchos de los ricos actuales, o multimillonarios, millonarios o multimillonarios, realmente no saben el por qué lo son, ¿verdad? ¿Por qué no lo saben? Porque eh, desconocen, e inclusive a lo mejor algunos de ellos, ¿verdad? Piensan que la reencarnación es una creencia, cuando es una verdad espiritual y científica, por voluntad divina, realmente, porque la evolución es continúa a través de miles de años, hasta que cada uno de nosotros como seres humanos regresemos limpios de nuestra alma, saldando karma. Entonces, el único lugar donde podemos saldar karma es aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces,
y regresamos, vamos y venimos, nos desencarnamos y encarnamos, y así, porque la evolución continúa. Es un hecho científico y verídico de la evolución universal, cósmica, y la evolución obviamente nosotros, plantas y animales y todo lo que existe. Ahorita está este planeta, dentro de millones de años ya no va a estar. Ahorita estamos nosotros, ustedes y yo, y de rato no estamos, ¿verdad? Entonces todo tiene que cambiar, todo evoluciona, todo cambia. Como en todas las ciudades del mundo, al rato hay edificios, al rato no hay, o hay edificios donde no había nada, etcétera, etcétera, etcétera. Nacen bebés, encarnan almas en cuerpos físicos, al rato crecemos, ¿verdad? Nos reproducimos y otra vez nos desencarnamos. Y es un ciclo evolutivo. Bien, ustedes se han preguntado por qué entonces nacen unos en ricos y otros en pobreza extrema o en pobreza. Pues es porque realmente los que son ricos ahorita, millonarios o multimillonarios, en vidas pasadas tuvieron una gran evolución espiritual y que quizás algunos de esos hermanos en la luz, ¿verdad? Y no tenemos por qué odiarlos, al contrario, tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos en la luz, aunque sean ricos, millonarios, les late un corazón, piensan, sienten, son idénticos a nosotros. Solo que como tuvieron mucha evolución en vidas pasadas y que ellos muchos lo desconocen, eh, pues nacieron en riqueza, en opulencia. Y es la verdad, hermanos. No hay otra explicación. Y la mayoría, muchos que estamos o están en pobreza extrema, en clase media, que aún todavía no alcanzan, digamos, las comodidades, ¿verdad?, humanas y facilidades, ¿verdad? Quiere decir que entonces hay mucho karma todavía que saldar. Y en muchas vidas pasadas, realmente, hermanos, de verdad, eh, cometieron muchos errores o pecados, dirían las religiones, ¿verdad? Cargaron o cargamos mucho karma, ¿verdad? Negativo. Por esa razón, entonces, son un grupo reducido a nivel mundial de los que están en extrema riqueza. Y la mayoría, lo que predomina más es de la clase media para abajo, ¿verdad? Que somos la mayoría en el mundo. Pues esa es la razón. Otra, hermanos, también es de que uno puede reencarnar tanto en mujer como en hombre, ¿sí? No nada más que todo el tiempo, que siempre sea uno hombre y siempre va uno a encarnar como hombre. O mujer, si siempre va a encarnar como mujer, no, hermanos, porque el alma no tiene sexo, ¿verdad? Lo que sí es verídico, es verdad, de que si uno nace, desde la primera vez que uno nace del seno del Padre, nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, si uno nace como hombre, ¿verdad? Lo que es el alfa, el positivo, regresaremos al final de la evolución, cuando ya saldremos karma, regresaremos con nuestra alma limpia como hombre, como polo positivo, como alfa. Y si la mujer nació desde un principio como mujer, también va a regresar al final de los tiempos, cuando ya haya saldado su karma también, va a regresar como mujer. O sea, el polo negativo o omega. Por eso Dios es Dios Padre, Madre, alfa y omega. ¿Sí? Por eso se habla mucho en la Biblia del alfa y omega. Pues bien, hermanos, yo les quería dar esta breve introducción, que es muy importante, y no son inventos míos ni son creencias, es la enseñanza que yo recibí y que más adelante en muchos videos les voy a ir comentando realmente de mucha enseñanza que yo he recibido. Pero sin, en un video no cabría, ¿verdad? Son miles y miles y miles de información que recibí de los seres de luz. Entonces, y cada vez que me voy acordando de muchas cosas, se los estoy compartiendo de todo corazón. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con lo que venimos ya haciendo los videos sobre las enseñanzas perdidas de Jesús. Les repito, no es la tendencia este análisis que hago, estas investigaciones,
estudios por todos lados, investigo. No es la tendencia de juzgar la Biblia, y mucho menos, ¿verdad?, juzgar o criticar a nuestro amado Maestro Jesús. No, 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 no es nuestro Maestro de maestro en la luz, sino que simplemente demostrar que en la Biblia algunos pasajes, y que, no, y que son muchos realmente en varios evangelios, eh, no hablan, no hablan de las verdaderas enseñanzas, o sea, las enseñanzas perdidas de Jesús. Como dije en un video anterior, de los años 12 a los 30 no hablan. Y luego todo lo que escribió en los capítulos y versículos de la Biblia, en los 4 evangelios, también hay muchas cosas que se sospecha que no se dijeron, no se dijo la verdad, hermanos, ¿sí? Ahorita vamos a retomar estos puntos de algunos evangelios y se van a dar cuenta, hermanos, y los van a comprobar ustedes, hermanos. Tomen la Biblia y verán, cualquier Biblia, y verán que lo que les voy a comentar ahorita a continuación es verdad, ¿sí? Hay muchos misterios. Bien, hermanos, me voy a auxiliar un poco con unos de los libros que estoy investigando, que estoy eh, viendo, analizo muchos libros y me doy cuenta y llego a la conclusión que efectivamente eh, en la Biblia se repiten muchas cosas y en algunos evangelios, pero no se habla realmente lo que enseñó el maestro, ¿sí? Bueno, eh, les voy a consultar un libro y les voy a leer unos párrafos donde yo les demuestro de que realmente eh, no se dice la verdad. Fíjense, hermanos, permítanme un momento. Miren, si ustedes van al, en el libro de Hechos, ya ve que en la Biblia tenemos el libro de Hechos, a donde se dedica mucho espacio para hablar de Pablo. Realmente la mayor parte del libro de Hechos se habla de Pablo y de sus epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son cartas, ¿verdad? Bueno, miren, las cuales forman buena parte del Nuevo Testamento. Como les decía, no se da un buen retrato del hombre, su mensaje y su ministerio de 30 años. Las cartas de Pablo no iluminan su evangelio, tanto como debieran, ya que se centran en puntos doctrinales específicos, en lugar de reflejar de forma sistemática sus buenas nuevas. Además, ni siquiera poseemos todas sus cartas. No están todas las cartas ahí, hermano, las cartas de Pablo. En las cartas pedidas de Pablo, dice, generalmente se está de acuerdo en que un buen número de las cartas de Pablo se han perdido, aunque fragmentos de algunas de ellas pueden estar encajadas en sus epístolas. En primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, en donde contiene una clara referencia a una carta que ahora está perdida. Dice, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. ¿Qué da a entender? Él mismo lo dice, Pablo lo dice. Y dice, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. ¿Qué da a entender? ¿Sí? Bien, aparte de los actos y sermones de Pablo, que no están registrados, nos enfrentamos a otra área perdida, los primeros relatos escritos de la vida y ministerio de Jesús. Fíjense, los expertos han llegado a la conclusión, los expertos bíblicos de hace muchísimos años, porque en varias generaciones ha habido muchos expertos que se han dedicado en cuerpo y alma a investigar. Entonces, fíjense, llegaron a la conclusión de que los evangelistas escribieron entre 30 y 70 años después de la crucifixión de Jesús. Fíjense nada más. O sea, que estamos hablando de 60 a 100 años después de Cristo, ¿sí? Y que recopilaron sus libros de un grupo diverso de fuentes orales y una serie de documentos originales que contenían las acciones, palabras y enseñanzas de Jesús
en los cuales ellos confiaban plenamente. O sea que fíjense, estos expertos han, pues, ¿cómo decirle?, postulado numerosos documentos que los evangelistas podrían haber utilizado. Fíjese, incluyeron una palabra, perdón, que incluyendo una letra Q, como una abreviatura, que significa Quelle, y que esto en alemán significa fuente, en el idioma alemán. O sea que, y otra cosa, y en el Apocalipsis, eh, utilizado por Marcos, utilizan la letra M y L, fuentes utilizadas por Mateo y Lucas. Dice, un documento anterior a Marcos y otro anterior a Lucas. Fuentes para la narración de la infancia incluida en Mateo y Lucas. Un evangelio, otro evangelio en arameo, en el que se apoyaron tanto Marcos como Juan, así como otros documentos. ¿Sí? Esto lo pueden constatar. Esto lo pueden constatar en fuentes del Evangelio de Juan, a donde por un autor que se llama Rudolf Bultmann. Tiene la teoría de que el Evangelio de Juan, el que difiere en muchos respectos al de Mateo, Marcos y Lucas, puede haber usado 3 diferentes fuentes para su material, o sea, una señal para sus 7 milagros, algunos de los cuales no fueron paralelos a los otros tres evangelios. Un discurso revelatorio para las conversaciones de Jesús, las que dice Bullman que son similares en estilo a los escritos gnósticos, y posiblemente una narración de la pasión que estaba separada del material usando los otros 3 evangelios. Vean también a Rudolf Bullman, The Gospel of John, ¿sí? El Evangelio de Juan. Por otro lado, hermanos, aquí viene otro análisis muy interesante. Dice aquí, en una tarea compleja, intentar determinar con precisión el material original que se utilizó y hasta cierto punto hipotética, aún continúa el debate y estudio por parte de los expertos del material que realmente se utilizó, pero existe, fíjense, pero existe muy poca duda de que tales fuentes realmente existieron en su época. Colecciones de los dichos de Jesús se encuentran en los 4 evangelios. Señalan los expertos de la Biblia Robert M. Grant y David Noel Friedman. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Pues miren, aquí estos son investigadores, ahorita les comento, Robert M. Grant con David Noel Friedman, en un libro que sacaron The Secret Sayings of Jesús, los dichos secretos de Jesús. Lo pueden investigar, hermanos, compruébenlo. En Garden City, New Jersey, Doubleday and Company, en el año de 1960, en la página 25. Consulten este libro y vean, y vayan a la página 25. Bien, hermanos, esto se pone de manifiesto debido al hecho de que fíjense, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios se le llaman evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Sí, evangelios sinópticos significa que son vistos juntos. Sinópticos quiere decir que son vistos juntos, o sea que es como cuando algunos jóvenes en la escuela, en la primaria, secundaria, cuando están en la escuela, ¿verdad? Copian el examen. Entonces, cuando entregan el examen a su profesor o a su maestro, ¿verdad? Para calificar el examen, ven que es idéntico uno del otro y dicen, se copiaron, ¿verdad? Entonces, son como vistos juntos, y pues es lo mismo, ¿verdad? Y entonces, por eso, eh, se le califican a los evangelios de sinópticos. Entonces, porque son muy parecidos. Si ustedes leen los evangelios de Marcos, Mateos y Lucas, observen que la mayoría dicen lo mismo, nomás una palabrita le cambia, pero es lo mismo. En estructura de las palabras es lo mismo, en el significado es lo mismo, no cambian casi nada,
¿Qué significa? Que son sinópticos, o sea, que están muy escritos estructuralmente y significativamente lo mismo. El único que difiere y que es más espiritual es el Evangelio de Juan. Es muy diferente Juan a los otros 3. Vean lo siguiente, dice, señalan los expertos de la Biblia Robert M. Grant y David Noel Friedman. Esto se pone de manifiesto debido al hecho de que Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, utilizan gran parte del mismo material. Claro, si usaron el mismo material para preparar la Biblia, para preparar esos evangelios que están plasmados en la Biblia, pues obviamente van a ser muy similares. Ustedes vayan a Marcos, Mateo y Juan, cualquier versículo, cualquier capítulo de la Biblia, dense cuenta que dicen exactamente lo mismo, una que otra palabra le cambian, ¿sí? Dice, pero lo colocan en distinta secuencia. Ah, o sea que hábilmente cuando escribieron la Biblia, eh, lo ponen en, digamos, no en la misma sincronía del Evangelio de Marcos con respecto al de Lucas y con respecto al de Mateo. O sea, para que quisieron disfrazar en diferente secuencia para que uno no alcance a ver esa similitud. Sin embargo, si uno dice el Evangelio, digamos, de Lucas 12, versículo 5, ¿no? Y se va uno al Evangelio de Marcos, digamos, capítulo 22, versículo 7, ¿verdad? Están en diferente secuencia, uno con respecto al otro, pero dicen lo mismo. Compruébenlo, hermano, compruébenlo y verán. Bueno, por ejemplo, aquí viene un ejemplo. En Mateo, el sermón del Señor en la montaña tiene 111 versículos. 111 versículos, ¿sí? El sermón en la llanura, este es el de Mateo, tiene 111 versículos. El sermón en la llanura de Lucas, aquí vamos con Lucas, aproximadamente en la misma posición cronológica, solamente tiene 30 versículos. ¿Se dan cuenta? Compruébenlo, hermanos, compruébenlo. Ambos sermones contienen las bienaventuranzas, pero Lucas salpica la mayoría de los otros 81 versículos. Lucas difiere con los otros dos, uno 111, el otro 30 y el otro 81 versículos. ¿Sí? Y son 81, dice, pero Lucas salpica la mayoría de los otros 81 versículos de Mateo en distintos contextos a lo largo de su evangelio. En Mateo la oración del Señor está incluida en el sermón, pero Lucas la coloca varios capítulos después del sermón en un entorno distinto. Por lo tanto, los expertos han concluido, por lo que se desprende de una combinación de evidencias, que los escritores trabajaron, con documentos originales, según iban tejiendo las parábolas y los dichos existentes en un compendio del ministerio de Jesús. Este proceso puede haber contribuido a la pérdida de parte de la enseñanza, ya que es altamente improbable que los evangelistas o incluso Pablo utilizaran cada dicho, acto, parábola, sermón, enseñanza, etcétera, a su disposición procedente de los documentos fuente o de la tradición oral. No existe razón por la que los escritores del Evangelio hubieran juzgado necesario incluir todo su material. Cada evangelista tenía en la mente una determinada meta teológica y, por lo tanto, literaria, que, que predeterminaba la selección de su material. O sea que es decir, cada uno de ellos, Marcos, Mateo y Lucas, pues obviamente tenían objetivos distintos. No en el sentido de dar a demostrar la enseñanza del Maestro Jesús, desde luego todos en eso coincidían los tres, pero la intención teológica era distinta de cada uno de ellos, ¿sí? Y pues tenían digamos, la misma fuente, el mismo material, ¿sí? Y cada quien
lo explica a su manera, pero, como se dijo antes, de manera, digamos, desordenada, ¿verdad? Para que no coincidieran, no estuvieran idénticos, si no serían los idénticos y de los 3 sería un solo evangelio, ¿verdad? De los 3 y la Biblia se reduciría. El único que difiere, como les dije antes, es el evangelio de Juan. Ujú. Entonces, eso es lo que quería, comentarles y invitarlos a que lo comprueben, hermanos, de verdad, compruébenlo, investíguenlo, véanlo en la Biblia, consulten estos libros que les comenté y, dense cuenta, comprueben que es muy diferente el evangelio de Juan, que es más espiritual y que él sí explica más a fondo la enseñanza del gran maestro Jesús. Claro, tampoco él incluye muchas enseñanzas perdidas, ¿verdad? Tampoco, porque, pues eliminaron, hermanos, la palabra karma, reencarnación. Solamente está el amor, el perdón, y muchas enseñanzas importantes del gran maestro Jesús. Pero, sin embargo, sí difiere mucho el evangelio de Juan con respecto a los otros 3 evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. Bien, hermanos míos, hermanos en la luz, eh, no, no me quiero despedir sin antes pedirles, por favor, que se sigan suscribiendo a mi canal. Vienen miles de videos, miles, miles de videos. Eh, compartan mis videos, de verdad es muy importante. Trato de explicarme la mejor manera posible para que ustedes me entiendan. Espero que me hayan entendido muy bien y, porque son temas muy profundos, son temas muy discutibles, muy, eh, para analizarlo más a detalle, ¿verdad? Pero en esencia, lo que les quiero dar a entender es que efectivamente, pues, no coinciden muchos, enseñanzas y algunas, pues, sí son, iguales, ¿verdad? Repito, los 3 evangelios, los sinópticos, que es Marcos, Mateos y Lucas, y sí difiere con el evangelio de Juan. Pero compruébenlo, hermanos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, pues, se reduciría, como les dije antes, a 2 evangelios, ¿verdad? En los 3 de Marcos, Mateo y Lucas, uno solo. Y con el de Juan serían 2 evangelios en lugar de 4. Bien, hermanos, los invito a que se suscriban a mi canal, los que no se han suscrito, compartan mis videos a más personas, a más hermanos en la luz para que más tengan este conocimiento y me den un like, regálenme un like porque también eso me motiva mucho y me ayuda mucho, para seguir trabajando, continuando con esos videos que son muy interesantes y viene mucha enseñanza práctica. También. Estoy alternando las enseñanzas previas de Jesús con la enseñanza práctica. Por un lado, las enseñanzas previas de Jesús, por otro lado, las enseñanzas prácticas de lo que son los decretos, los mantras y las plegarias. Todo práctico, porque verán cómo les va a ir cambiando la vida y se van a dar cuenta y lo van a comprobar. Bien, hermanos, en la luz me despido, ustedes enviándoles muchas bendiciones. Que tengan, bueno, todavía no es un fin de semana, ¿verdad? Ya prácticamente ya estamos en fin de semana, pero les deseo que la pasen bien, que sean felices, que sonrían a la vida, que lo apliquen en su alma y en su corazón, el amor al prójimo, el amar a nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial, porque por Él estamos aquí, no venimos de la nada. ¿Verdad? Tenemos la energía de vida, que es la esencia de la vida y que es la luz. Todos somos luz, todos somos hermanos en la luz. Pasen y sigan viviendo una vida feliz, agradable, en armonía con sus seres queridos y con sus familiares. Ad maiorem Dei gloria.